Episodio número 15. Shakira, Shakira. O Shakira, Shakira. Hola estudiante, bienvenido a un nuevo episodio de Spanish for False Beginners. Si lo necesitas, puedes leer la transcripción gratuita en español y la traducción en inglés en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Allí también encontrarás las flashcards de vocabulario para poder retener, memorizar las nuevas palabras y expresiones que vas a aprender hoy. Hoy estoy con el inglés, pero también podría decir que estoy no con un experto en las letras de las canciones de Shakira, pero con una persona que sí que ha escuchado su música desde hace mucho tiempo y que de vez en cuando está escuchando una canción de ella, de hace años, de su primera época, siempre me dice, qué extraña esta línea que dice esta canción, esta letra, tanto en inglés como en español, porque Shakira canta en ambos idiomas, en los dos idiomas. Sí, y de hecho, al principio, cuando la descubrí, pensaba que quizás era un problema con su inglés, pero porque uno de los primeros discos que compré era su disco Laundry Service Servicio de lavandería en español. y tenía las letras muy extrañas, pero en ese momento no hablaba nada de español, pero ahora, hoy en día, me he dado cuenta muchas veces de que simplemente es que ella es extraña. De hecho, yo no sabía que ese álbum, ese disco, tenía una versión en inglés hasta que te conocí. Por cierto, como en ese disco hay una canción muy famosa, Suerte, que es Whenever, Whenever, Wherever, Whenever. Whenever, wherever. Y hay una línea en español que dice, suerte que mis pechos sean pequeños para que no los confundas con montañas. ¿Eso lo tradujo al inglés? Básicamente sí. Lucky that my breasts are small and humble. Pero de hecho hemos saltado el primer tópico, el primer tema de hoy, que es claramente la nueva canción de Shakira que ha salido y todo el cotilleo que ha creado también esta canción. Y entiendo que vas tú a hacer un episodio específico, profundo, sobre este tema, ¿no? Sí, efectivamente, la última canción de Shakira ha alimentado o ha creado mucho cotilleo. El cotilleo es el hablar de los medios de comunicación, pero también de las personas, hablar de la vida privada de los famosos. Y es que Shakira, en su última canción, habla de forma muy clara, de forma muy honesta, sobre su ruptura sentimental con Gerard Piqué, que es un futbolista español, y le critica muy duramente y también critica a la novia actual, la novia presente de Gerard Piqué. Y eso es que todo el mundo parece muy sorprendido por esta canción y la letra. Y aunque quizás la letra sea un poquito específica, no me sorprende que haya dicho estas cosas. Y para el episodio de este podcast, yo quiero volver en tiempo a disfrutar de unas de las letras más extrañas de Shakira. Vale, pues nos metemos en la máquina del tiempo y volvemos como 20 años atrás para ver algunas de las letras más extrañas, más raras, más curiosas de la discografía de Shakira. ¿Cuál es la primera? Pues primero es que me gustaría tener la música puesta, pero claramente siendo pobres o no siendo amigo de Shakira, no tenemos el derecho. Así que vamos a tener que simplemente hablarlo. Y la primera cosa que quiero destacar es que Shakira, para mí,
siempre ha sido muy emocionalmente necesitada, muy, muy needy. Muy emocionalmente necesitada, ¿ok? Así que vamos a hablar del tema Don't Bother. Ok. No te molestes. No te molestes. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Quieres que lo lea yo en inglés y tú lo traduzcas a español o qué? ¿O quieres decirlo simplemente en español? Me da igual. Podemos, si quieres, lo leo en inglés y tú lo traduces al español. No sé cómo se dice unas palabras aquí, la verdad. Pero Vale, pues al revés. al revés. Ok. Así que en esta parte de la canción es como una parte hablada en vez de cantada. Y dice, Por ti daría todo lo que poseo, todo lo que tengo. Y me mudaría a un país comunista. Si vinieras conmigo, por supuesto. Y archivaría mis uñas de los dedos para que no te hagan daño. Estaba traduciéndolo y pensando, esto qué extraño. no tiene, especialmente lo de archivar Sí. mis uñas. Pues continúa. Y perdería esas libras, ese peso, esos kilos, y aprendería sobre fútbol. Si eso te hiciera quedarte. Muy bien. Así que lo voy a leer rápidamente en inglés. Okay. For you, I'd give up all I own and move to a communist country, if you came with me, of course. And I'd file my nails so they don't hurt you, and lose those pounds, learn about football, if it made you stay. You don't need to learn about football. Pues Okay. eso es como, de hecho, cuando escuché esta canción las primeras veces, pensaba que decía en inglés, lured by a fruit bowl, lo que me gustaba mucho más que aprender sobre fútbol. Pero es como me sorprende, es la cosa que me gusta mucho de Shakira y sus canciones es que no tiene vergüenza. Está muy dispuesta a pedir como merced casi o pedir que nunca este hombre la deje, ¿sabes? Es que una persona normal diría, no voy a suplicar, no voy a beg, tengo mi dignidad. Shakira no, nunca. Y me encanta eso de ella. Pero para lo bueno y para lo malo, porque cuando en su vida ha estado muy enamorada, también ha hecho canciones donde se ha mostrado súper vulnerable. De esto también hablé en mi otro podcast, en Intermediate Spanish Podcast, diciendo pues que nunca se mostraba, nunca hacía canciones neutrales, siempre lo daba todo, ¿no? Y sí, dice cosas que no son políticamente correctas, como por ejemplo con esta canción nueva, criticar a la nueva novia, que mucha gente dice no tiene nada que ver con esta pobre mujer, no es su culpa. Pero para Shakira no es así. Es como ella también es un blanco que merece ser como una meta de su crítica. Un blanco, un objetivo a criticar, ¿no? Exacto. Así que la segunda canción es bastante similar a la nueva porque está criticando o hablando de la novia nueva de su... Sí. Me encanta esta canción. Sí, pues no es una canción famosa, no creo que fuera un single, pero ¿quieres comenzar aquí? Okay. Pienso que vives negando. ¿O es que no puedes ver que ella es bastante salvaje? Cada noche yo rezo para que... No se quede embarazada. Ok. Cada noche yo rezo para que ella no se quede embarazada, porque todavía quiero ser la madre de tu hijo. Wow. Sí. Así que es que hay más partes de esta canción que me encanta, pero esta parte me gusta porque me parece totalmente desesperada. Decir,
espero que no se quede embarazada, porque yo quiero quedarme embarazada. ¿No me puedes ver? ¿Sabes? Es Sí. que ¿cómo me puedes dejar cuando yo estoy esperando ser la madre de tu hijo? Ya. Y sí, como he dicho, la falta de dignidad me emociona. Pero al mismo tiempo, o sea, al final, que ahora, por la polémica, la controversia de su nueva canción, mucha gente dice, pero vamos a ver, esto en la música se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, cantantes masculinos, femeninos, es verdad, y esto los que sean Swifties, a los que les guste Taylor Swift, saben que Taylor Swift se queja mucho, ¿ok? She complains a lot, se queja mucho de que esta crítica se haga sobre todo a las mujeres, que otros cantantes como Bruno Mars, Ed Sheeran, hablan de sus ex, hablan de sus novias actuales, de su vida amorosa, y nadie dice, oh, utilizas tu vida privada como Sí. medio de producción, pero es que es normal. Sí, pero la cosa que creo que hace que Shakira sea diferente y la cosa que me hace, que me gusta tanto, es que canta sobre estas cosas, pero canta con un detalle que no creo que ningún otro artista incluya en su música. Por ejemplo, cuando alguien como Bruno Mars o incluso Taylor Swift tiene una canción con letras sobre una ruptura, no dicen cosas como, por ejemplo, en esa canción dice que espera que las moscas francesas les mueran mucho, que la cadena del váter no funcione. ¿Sabes? Cosas muy específicas. Y creo que es bastante, es como, lo encuentro muy guay, que cuando bromeo que no tiene dignidad, quiero decir que no tiene esta obsesión de parecer en control o parecer como si no le importase. Le importa, lo sabe y quiere que tú lo sepas también. Bueno, al final es un poco la seña de identidad de su música, ¿no? Aparte de su famoso vibrato. Sí. Las, Como una cabra. sí, sabes que es que hoy justamente, en los últimos días, para preparar este episodio y el otro episodio de mi podcast, he estado viendo muchas entrevistas sobre Shakira y hablaba del vibrato que al profesor de música de su colegio no le gustaba nada. Sí, sí. Y también en una entrevista reciente ella dijo que para ella la música es una forma de catarsis. Entonces yo creo que ese uso que hace ella de la música explica de alguna forma las letras de sus canciones tan poco sutiles, es decir, tan directas. Pues creo que estas nuevas son directas, pero creo que con diferencia o al diferencia de las letras de antes, antes no sabías de quién hablaba y creo que por eso esta canción ha provocado tanta reacción. Pero Por cierto, esta canción ahora mismo es la canción número 1 en todo el mundo y es la canción con más escuchas y más visualizaciones en YouTube, canción en español, en menos de 24 horas. Ha batido varios récords. pues me alegro por ella, de verdad. Aunque entiendo por qué más gente tiene un problema con ello, con la canción, me gusta mucho. Solo me queda una letra que quiero incluir para demostrar que simplemente creo que Shakira es extraña. Así que es porque creo que ya hemos tenido mucha evidencia de eso, pero esta canción o esta letra siempre me ha encantado, porque creo que no estoy seguro de que sea poética exactamente, yo creo que es poética, pero es simplemente muy extraña y me encanta y siempre me hace reírme. Así que, ¿quieres traducirlo? Es como es muy corta, pero es... la forma, tienes que escuchar la canción también, oyente. Se llama Long Time,
pero me encanta me encanta cómo canta esta letra. Así que César, ¿quieres traducirlo? Uh-huh. No puedo esperar a tocarte. No es ese. A tocarte. Perdón. Vale. Me gustaría tener las piernas más largas para que pudiera abrocharme a tu cuerpo. De esa forma me llevarías a todos lados. Sí. Así que I wish I had longer legs. Y luego lo dice como I wish I had longer legs that I could fasten to your body so you take me with you everywhere. Pero muy rápido. Y es muy gracioso. Y demuestra como la intensidad de su obsesión que siempre parece que tiene con literalmente cada novio. Uh-huh. Y sí, tengo muchas, es algo claramente muy triste para ella y para su familia, pero personalmente tengo ganas de las nuevas canciones que va a lanzar, porque siempre sus canciones de ira, tristeza, son increíbles. Muy egoísta de mí, lo sé, pero estoy seguro de que va a lanzar el mejor disco en mucho tiempo. Bueno, pues lo veremos en el futuro. Y, oyente, si quieres escuchar mi valoración de la última canción, puedes escucharlo en el podcast de nivel intermedio de Spanish Language Coach. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias, me ha gustado mucho conocer un poco más de las letras. Pues gracias al oyente por, espero, escuchar este podcast, este episodio un poquito extraño. Hasta el próximo episodio, nos escuchamos pronto. Un abrazo grande. Un saludo.